¿De qué estamos acusando al ministro Ávila en el capítulo 6? Hemos elaborado un documento con las 4 razones que nos llevan a la convicción de que el ministro tiene que responder constitucionalmente. Primero, por haber permitido, sabiendo o debiendo saber, que se emitieran resoluciones exentas que modifican contratos millonarios, y eso significa que no han pasado por toma de razón de la Contraloría. La resolución exenta número 2358 del 12 de agosto del año 2022, que se titula Aprueba modificación de los contratos provenientes de las licitaciones ID 8515 LR 17 y otras más. Y la resolución exenta 2674 del 2 de septiembre del año 2022, lo que hace precisamente es modificar los contratos que son producto de esas licitaciones. Esas son precisamente las licitaciones y los contratos que están contenidos en el capítulo 6. Y básicamente en ese marco nos parece tan grave que la Junaep haya dicho en el punto 4 de su declaración que todos los actos de estos han sido revisados por el control de legalidad de la Contraloría. Entonces acusamos al ministro por haber permitido resoluciones exentas en contratos millonarios, saltándose el control de la Contraloría, valga la redundancia, y por lo tanto no sometiéndose al trámite de toma de razón. Segunda razón, por haber permitido, sabiendo o debiendo saber, que a un prestador se le pagara la suma de 3.500 millones de pesos como pago fijo, siendo que en la práctica se entregaron 30 raciones. Con datos que son perfectamente obtenibles por cualquiera. Ustedes se van a poder dar cuenta que en el servicio de 11 para estudiantes de la educación básica, en la sigla de la Junaep, PAE-BO, se le asignaron para el año 2022 la cantidad de 796.043 raciones, por el cual se pagó por el 40% fijo. Los contratos de la Junaep tienen un porcentaje fijo que se paga a todo evento y un porcentaje variable. En ese porcentaje fijo a este prestador se le pagaron 3.488, 407, 473, es decir, del orden de 3.500 millones de pesos. ¿Cuántos fueron, de acuerdo a los registros, las raciones que efectivamente se entregaron en el año 2022? 30. Por lo tanto, con una simple suma aritmética que nos permite dividir los 3.500 millones por las 30 raciones efectivamente entregadas, el cálculo nos da que por cada ración el Estado de Chile pagó 116 millones de pesos. Eso ya nos parece extremadamente grave, pero de cara al año 2023 eso es aún más grave. Primero, porque ya no se le asignaron 796.000, sino que se asignaron 1.737.000, es decir, en vez de disminuirle las raciones, prácticamente se las duplicaron. Los contratos fueron modificados de manera tal de que ya no solo el 40% se paga fijo, sino que se paga el 60% fijo. Es decir, no solo se incrementaron las raciones, sino que también el pago fijo. A través de una simple operación aritmética podemos llegar a la conclusión que la Junaep en ese contexto habría pagado 8.100 millones de pesos a este prestador. Por lo tanto, acusamos al ministro Ávila por permitir que se emitan resoluciones exentas en contratos millonarios y, en segundo lugar, por permitir que se haga este nivel de transferencia a un prestador. Vamos a la arista jurídica. Nos han dicho, mire, el ministro no tiene un deber de supervigilancia sobre esa materia. Bueno, hemos acusado al ministro por no cumplir el deber de supervigilancia que le exige la ley. Más allá de toda discusión, la ley que regula a la Junaep en su artículo 1, inciso 4, dice claramente que la Junaep como servicio descentralizado depende de la supervigilancia del Ministerio de Educación. Esta expresión y este deber de supervigilancia, obviamente responde el ministro no solo por sus hechos, sino que también por sus omisiones, por lo que hace y deja de hacer. Para la defensa solamente se circunscribe a nombrar y remover a las personas. Pero ¿a ustedes les parece que en el contexto que estamos viviendo, y especialmente pensando en el artículo 8 de nuestra Constitución, que establece un deber de probidad, en el artículo 5 de la Ley General de Educación, que impone un deber del Estado en materia de probidad, ¿cuál es el deber de supervigilancia que tiene el ministro de Educación si no tiene ninguna responsabilidad en supervisar que el principio de probidad y la regularidad administrativa se cumplan en los hechos? Por lo tanto, tercer argumento, estamos acusando al ministro porque no ha cumplido el deber de supervigilancia de acuerdo a una interpretación sistemática del artículo 8 de la Constitución, del artículo 1, inciso 4 de la ley que regula la Junaep y del artículo 5 de la Ley General de Educación. Y nuestro cuarto argumento es más de fondo. Tenemos la convicción que un Estado en que las máximas autoridades de los ministerios no responden
por eventuales malversaciones de fondos de esta envergadura es un Estado que ampara la impunidad. Tenemos la convicción de que mañana miércoles lo que se juega es si vamos a ser capaces como país, como Estado, como Congreso, de dar señales concretas a la ciudadanía de que estamos por frenar la impunidad. Y por lo tanto, porque el ministro, debiendo saber o sabiendo, no impidió resoluciones exentas, porque permitió el pago de 3.500 millones a un prestador que entrega 30 raciones, porque no cumple su deber de supervigilancia y porque en los hechos, por su negligencia, ha amparado la impunidad, estamos acusando al ministro de Educación.